Secuestran a la hermana del futbolista Ener Valencia en Esmeraldas. Varios hombres armados habrían ingresado a la propiedad de la familia y se llevaron a la mujer. 24.000 fallecidos en exceso se han registrado en el país con relación al año anterior. Así lo confirman datos del registro civil. Andrés Arauz y Rafael Correa conforman el binomio elegido por la Revolución Ciudadana. Su candidatura dependerá de la sentencia del caso Sobornos. Un auto arrolla a 2 ciclistas en la vía San Borondón en Guayas. Hay un deportista muerto y otro herido. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes. Empezamos las noticias aquí en Televistazo. La policía confirmó el secuestro de una de las hermanas del futbolista ecuatoriano Ener Valencia. El hecho ocurrió esta madrugada en la provincia de Esmeraldas. Hola, Tania. ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. Unidades especiales iniciaron un operativo de búsqueda tras conocer que hombres armados se llevaron a la mujer en una zona rural del cantón San Lorenzo en Esmeraldas. William Young con más detalles. El violento hecho habría ocurrido la noche de este lunes en la parroquia Calderón del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Según un reporte de la policía, el secuestro se dio luego de que varios hombres vestidos de negro ingresaron armados a un inmueble en donde estaba la hermana del futbolista ecuatoriano Ener Valencia junto a varios familiares. Luego de amedrentarlos, su esposo pudo huir de los raptores y se lanzó al río. Desde allí vio cómo se llevaron a su cónyuge Ercy Valencia Lastra en una furgoneta gris con dirección a la ciudad de Esmeraldas. De inmediato dio aviso a la policía, que desplegó un operativo de búsqueda en toda la zona, poniendo controles en las carreteras que conectan a San Lorenzo con otras localidades. Además, la unidad antisecuestros inició una investigación. Incluso se avisó a las Fuerzas Armadas para ejecutar operativos fluviales en esta zona fronteriza con Colombia. Una de las hipótesis que investigan las autoridades es que detrás de este hecho estarían grupos subversivos o guerrillas. Se desconoce hasta el momento si los captores han pedido algún rescate por la víctima. Desde Monterrey, México, el futbolista Ener Valencia dijo a este medio de comunicación que ruega por garantías para la vida y el bienestar de su hermana Ercy y que agradece a todos los ecuatorianos por acompañarlo con sus oraciones en estos momentos tan duros para él y su familia. Ante la alta demanda de pacientes con COVID-19, se evidencia también la falta de médicos intensivistas en los hospitales de Quito. Incluso hay insumos necesarios para los tratamientos que no han sido usados por la ausencia de profesionales en las casas de salud. Andrea Báez nos cuenta que pese a esto, no han suspendido la atención. Este es uno de los centros médicos que recibe el mayor número de pacientes moderados con COVID-19 en el norte de la capital. Sin embargo, solo cuenta con 5 médicos rurales y 2 enfermeras en el área de emergencia, para atender a más de 70 pacientes que a diario llegan en busca de atención. A esto se suma que el centro no cuenta con el personal médico para el equipo de rayos X que sirve para el diagnóstico de pacientes COVID-19. Así lo confirma el encargado del área de emergencia, quien nos pide guardar su identidad, pues ha sido amenazado por denunciar lo que ocurre. Hay un ecógrafo nuevo, bonito, ¿sí?, que no tenemos quien lo maneje, porque no está el profesional capacitado, adecuado, el especialista para manejar eso. Está subutilizado, está guardado. En el Hospital Carlos Andrade Marín, la falta de médicos intensivistas necesarios para tratar pacientes con coronavirus ha tenido que suplirse con galenos de otras especialidades. Un cirujano, un ginecólogo, ahora nos está colaborando como grupo de apoyo en las áreas COVID. Médicos intensivistas son muy escasos en Ecuador y no podemos contratar. Algo similar ocurre en el Hospital Eugenio Espejo. Manuel Gibaja, director del área crítica, afirma que actualmente de los 55 médicos residentes, el 40% son de otras áreas. Eso sí, hemos tenido que recurrir también a residentes que no necesariamente están ligados al cuidado intensivo y que han sido parte de las guardias. Mientras en el Hospital IES Quito Sur, pediatras y hasta médicos obstetras tuvieron que ser trasladados a áreas de atención COVID-19 para contrarrestar la demanda en atención.
El Frente de Gremios de la Salud anunció que presentará una demanda contra el Estado para solicitar una indemnización a favor de los huérfanos y viudas de 120 médicos que fallecieron durante la pandemia, mientras atendían a los afectados por COVID-19 en las casas de salud públicas. Diego Cuenca amplía esta información. Ella es Patricia Intriago. Quedó viuda el pasado 31 de marzo cuando su esposo Jorge Chica, médico neurocirujano, falleció durante los días más críticos de la pandemia en Guayaquil. Justicia porque él trabajó hasta el último. Una semana pasó pidiendo un permiso en talento humano para poder irse a casa. Lo mandaban del subrogado a todas partes. Jorge tenía 67 años. Se contagió mientras ejercía su profesión en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Él es uno de los 120 médicos que murió en la batalla contra la COVID-19. ¿Quién le hizo el examen de COVID? En el Hospital del Niño. Tengo entendido eso, no sé si ahí. Y han pasado 4 meses y no le dan los resultados. No le han dado los resultados, no. Ni han tratado de buscarme a nadie. Por esto, el Frente de Gremios de la Salud solicita una indemnización al Estado para los huérfanos y viudas de los médicos que fallecieron mientras cumplían sus funciones en primera línea de atención a los afectados por el coronavirus. Queremos plantear de manera categórica y firme una posición de mediación, una postura que indemnice a las viudas y a los huérfanos. La demanda contra el Estado presentarán la próxima semana. Así lo señaló Pedro Cruz, abogado defensor de los médicos. Que fallecieron sin tener la oportunidad de tener los medios bioseguridad necesarios que el Estado les debe brindar. Sobre este caso, las autoridades del Ministerio de Salud no se han pronunciado. Mientras tanto, las viudas de los médicos fallecidos dicen querer justicia por sus familiares, que ya no están porque la pandemia acabó con ellos. Más de 24.000 muertes en exceso han ocurrido en lo que va de la pandemia a escala nacional, según datos del Registro Civil. Además, Carla Delgado nos cuenta que en Pichincha se llegó a recoger hasta 11 cadáveres diarios en el contexto de la emergencia sanitaria. El Registro Civil trabaja en el asentamiento de defunciones y lo hace aceleradamente desde marzo pasado, cuando inició la pandemia en el país. Hasta finales de julio, cerca de 60.000 decesos se registraron en la entidad. Durante estos 4 meses, 58.384 muertes ocurrieron a escala nacional. Las mismas fueron inscritas en el Registro Civil, mientras que en ese mismo periodo, pero del año pasado, ocurrieron 34.166 decesos, es decir, un exceso de 24.218 muertes. Si bien en la entidad se registran muertes naturales por COVID-19 y posible contagio con el virus, la cifra no deja de ser preocupante. Vicente Tallano, director nacional de la entidad, lo explica. De que el COVID es la única situación externa que hemos tenido en este año, sin duda es así, y por eso podríamos asociar este incremento a la pandemia, pero no lo podemos decir en estricto sentido. El mes más complicado es el mes de abril, que como yo decía, en el mes de abril del año 2019, nosotros tuvimos 6.077 defunciones versus 20.388 del año 2020. Sin embargo, este dato difiere totalmente con el registro de víctimas que lleva el COE durante la pandemia, que dan cuenta de 9.686 muertes entre casos confirmados y sospechosos. Además, sostiene que Pichincha continúa siendo la provincia que más incremento de fallecimientos tiene. En Pichincha tenemos que 1.337 defunciones en 16 días de agosto versus 517 del año anterior, donde registramos un aumento considerable, como decía, un poco más del doble. Dato que también se evidencia en la gestión de cadáveres en la provincia, donde hasta la fecha, según el Laboratorio de Criminalística, se han levantado 286 cuerpos. Y en los picos más altos, que fue hace 15 días, se gestionaba 11, 10, 9 cadáveres se estaba gestionando diariamente. Ahora estamos gestionando de 3 a 4 cadáveres, es decir, regresamos a la tendencia en la cual fue un inicio de esta emergencia. De esta cifra, 209 fueron hombres y 77 mujeres. Vamos a la pausa y al regresar. En el actual periodo, 60 asambleístas han estado involucrados en procesos judiciales. Entre los delitos investigados están
crimen organizado y tráfico de influencias. También tragedia en una vía de San Borondón. 2 ciclistas fueron atropellados por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Seguimos informando, decenas de contravenciones han incumplido parte de la flota, la mayoría con bandera china, que está cerca de la denominada zona de exclusión. Merlin Ochoa nos tiene un informe con los resultados del último monitoreo que realizó la Armada del Ecuador. Durante los últimos 3 meses, 149 buques pesqueros extranjeros han apagado su sistema de identificación cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos. Así lo denunciaron el ministro de Defensa y el comandante general de la Armada. Se trata de una flota con 325 buques que permanecen en el lugar desde mayo. Escuchemos las declaraciones de las autoridades, quienes recalcaron que durante este tiempo ningún buque extranjero ha ingresado a territorio ecuatoriano. En este periodo, 149 buques han apagado sus sistemas satelitales. Sabemos el nombre de los buques, inclusive algunos buques han cambiado de identificación y todo eso está registrado y se ha reportado a través del Ministerio de Defensa a nuestra Cancillería. Entregamos esa información y el trámite ya es de carácter internacional, con sujeción a lo que establezca la normativa de determinada organización. Puede ser la OROP, la FAO o cualquier otra organización. Se tiene previsto que la flota extranjera permanezca en el lugar hasta finales de agosto, por lo que los controles se intensificarán para evitar que algún buque ingrese a la zona económica exclusiva de Galápagos. Gracias, Merlin, por ese informe. Con megáfonos, así se advierte a quienes infringen las normas de bioseguridad en las calles de Guayaquil. Se trata de un circuito de cámaras instaladas en 100 puntos de la ciudad para vigilar que los protocolos se cumplan en la vía pública. Estefanía Arias nos informa que a través de este sistema ya se han emitido cerca de 100 llamados de atención. Jugaban y consumían bebidas alcohólicas en el parque del sector de las Acacias, sur de Guayaquil, sin mantener la distancia y sin usar la mascarilla. Fue entonces que vino el primer llamado de atención. A las personas que se encuentran junto a la pared por la bicicleta, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Al no acatar la orden dieron una segunda alerta, pero ellos siguieron sin hacer caso. Luego de unos minutos llegó la policía. Se trata de un nuevo circuito de cámaras de videovigilancia con megáfonos instalados por la Corporación para la Seguridad Ciudadana. El director de esta entidad, Cristian Cherres, explica que la pandemia aceleró su uso. El sistema fue instalado a principios del mes de marzo, pero por temas de conocimiento público de la pandemia. La operación se ha venido dando a partir de julio para disuadir a la ciudadanía en ciertas acciones que van en contra de ciertas ordenanzas municipales. Este sistema también ha ayudado a identificar las zonas más conflictivas de la ciudad, donde no se acatan las medidas de bioseguridad. Muy buenas tardes. Por favor, a los señores que están en la moto, el uso de la mascarilla. Se los está observando por la cámara. ¿Tiene usted quizás alguna cifra de ya cuántos llamados de atención han logrado dar? Aproximadamente van cerca de 100. Más del 50% ha sido en el sur de la ciudad y el resto entre el centro y norte. Y este tipo de circuito ha sido instalado en 100 puntos en la ciudad. Pero para finales de este año aspiran a ubicar otras 100 cámaras más con sus respectivos megáfonos. Pero este mal comportamiento de muchos también tiene repercusión en el sistema de salud. Así lo indica el médico intensivista Alberto Campodónico. Las aglomeraciones, el hecho de estar en contacto con nuevas cepas o cepas desconocidas, pueden conllevarnos a desarrollar la enfermedad con muchos síntomas y a veces complicarnos. En estos momentos a nivel privado hay una ocupación del 90 al 100% entre pacientes COVID y no COVID. Por lo que hace un llamado a la ciudadanía. Si usted ve en un lugar de comidas o ve en cualquier sitio una aglomeración, no se acerque, porque es mucho mayor el riesgo ahí. Esas 3 señoritas, por favor, retirarse del lugar. Con este mecanismo, las autoridades locales esperan mantener bajo control los contagios de coronavirus.
Más adelante en Televistazo, un joven salió a dar un paseo en bicicleta pero terminó muerto tras ser arrollado por un vehículo. Ocurrió en la vía a San Borondón. Además, encuentran droga en paquetes de chocolates que pretendían ser enviados a los Estados Unidos. Ya les contamos. Seguimos con más información. La Revolución Ciudadana presentó a su binomio para las próximas elecciones presidenciales. Andrés Arauz, exministro de Talento Humano del anterior gobierno, buscará la presidencia de la República, mientras el ex jefe de Estado, Rafael Correa, se postulará a la vicepresidencia. Patricio Díaz nos recuerda que esto dependerá de los procesos legales que se siguen y contra Correa y de los requerimientos para su inscripción. Es la presentación del candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Junto a él, dirigentes de los movimientos Centro Democrático y Compromiso Social. Esto me indigna. Es parte de su discurso de aceptación de la candidatura. Criticó las decisiones económicas del actual gobierno. Dice que él sabe cómo salir de la crisis. Una vez en el gobierno tendremos tareas inmediatas. Enfrentar la emergencia de salud. Sabemos cómo hacerlo. Salir de la crisis económica. Sabemos cómo hacerlo. Y asegura que para ello contará con los gobiernos progresistas de Latinoamérica. De nuestros amigos que hoy gobiernan en Argentina y que hoy gobiernan en México, de la solidaridad de los pueblos amigos de Rusia y de Cuba, conseguiremos la vacuna para superar esta fase de la pandemia, especialmente para los más vulnerables. Andrés Arauz tiene 35 años. Es un economista quiteño con estudios en México y Estados Unidos. Durante el gobierno de Rafael Correa fue director general del Banco Central, subsecretario nacional de Planificación, director de CERCOP. En 2015, ministro de Conocimiento y Talento Humano, y tuvo también un breve paso por el Ministerio de Cultura. Precisamente será el expresidente Correa quien lo acompañe como candidato a la vicepresidencia. Pero su candidatura depende de si se confirma o no su sentencia a 8 años de prisión por el caso Sobornos. Pues si se ratifica, la Constitución lo impediría. Además, la reglamentación del CNE exige que una candidatura nacional como la de vicepresidente se acepte ante el Consejo en Quito. Y el ex jefe de Estado tiene una orden de prisión vigente. Aquí estamos, pese a todos los inmorales obstáculos para impedirnos participar. Además, se anunció que Pierina Correa sería quien lidere las candidaturas de la Asamblea Nacional. El movimiento Compromiso Social tiene un proceso que pone en riesgo su participación en los comicios. Pero la Revolución Ciudadana podría inscribirse por Centro Democrático, que hoy apoya al correísmo. De otro lado, hoy el movimiento Creo completó la fase de aceptación de precandidaturas para la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas. Este trámite, que se realiza de forma presencial, surge de la finalización de los procesos de democracia interna de los partidos políticos. José Carlos Alvarado nos da más detalles. Fueron convocados a las 9 de la mañana en la delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. El movimiento Creo de Guillermo Lasso llegó a cumplir con el proceso de aceptación de precandidaturas a la Asamblea Nacional para los 4 distritos de la provincia del Guayas. Son casi 40 aspirantes entre principales y suplentes los que llegaron al establecimiento para colocar su firma luego de la designación que realizaron al interior del movimiento. John Gamboa, director de la delegación del CNE Guayas, explica que este paso, con miras a las elecciones de febrero de 2021, debe realizarse de forma presencial antes de cumplir con la inscripción formal de los candidatos. Toda organización política tiene hasta el 23 de agosto para realizar su democracia interna y 10 días posteriores para hacer la aceptación. Y de allí desde el 17 de septiembre al 4 de octubre, que es el periodo para la inscripción de candidaturas. Francisco Jiménez lidera el grupo de precandidatos del Distrito 2 para la Asamblea Nacional por Creo. Detalla que como bloque legislativo plantean enfocarse en 3 puntos principales que son la mejora del sistema de salud, la lucha contra la corrupción y la reactivación económica. Sin embargo, comenta que de llegar al poder legislativo no quieren dejar de lado la renovación de esta función del Estado. Yo creo que todo debe renovarse y el poder legislativo no puede ser una excepción. No puede ser que 60 legisladores estén ahorita siendo investigados por posibles casos de corrupción. Eso significa que hay algo que está realmente mal en la Asamblea.
El movimiento Creo es el primero en la provincia del Guayas en llegar a esta instancia, pero según el CNE, ya hay más movimientos que en los próximos días se acercarán a completar la aceptación. En otros temas, 2 ciclistas fueron atropellados en la vía La Puntilla-San Borondón. Uno de ellos murió de inmediato, mientras que el otro resultó herido y tuvo que ser hospitalizado. El chofer responsable huyó del sitio, como nos informa María Gabriela Carpio. Escenas de dolor se vivieron anoche en este tramo de la vía a San Borondón, en Guayas. Sobre la calle estaba el cuerpo de Santiago Jaramillo, un ciclista que murió víctima de un accidente de tránsito. Un compañero suyo tuvo más suerte que él y logró sobrevivir. Aparentemente es un choque por alcance, vehículo no identificado hasta el momento, producto del accidente, una persona fallecida y una persona herida. Testigos comentaron que un vehículo a exceso de velocidad embistió a los 2 ciclistas mientras circulaban por el kilómetro 6,5 de esta avenida. Había un carro pequeño y les cogió a los 2 de ahí. El uno le mandó a un lado y el otro, el señor se cayó encima del parabrisas de vehículo y luego cayó al piso. El herido fue llevado a un hospital mientras ambas bicicletas quedaron destruidas debido al fuerte impacto. Peatones y ciclistas que frecuentan esta zona describen los peligros a los que se exponen a causa de la falta de un tramo de la ciclovía, por lo que exigen que se la amplíe. Muy peligroso, más que todo porque no está toda la ciclovía habilitada. Hay tramos como este, justamente donde ha pasado el accidente, que está cortado y uno tiene que andar por la vía principal donde circulan todos los vehículos. Lastimosamente, esta vía es muy engañosa, es muy complicada esta vía, ¿no? Gente sana que sabe hacer ejercicio y que le pase esto, o sea, no es justo, ¿no? Y aquí en la isla siempre hay hartísimos ciclistas, niños chiquitos, grandes, salen en familia y realmente es súper peligroso. Por ahora, los uniformados investigan el paradero del conductor responsable que huyó tras el accidente. La madrugada de este martes, un bus de transporte de personal se estrelló contra una vivienda en el sector de San Juan de Cumbayá, en el norte de Quito. Debido al fuerte impacto, el chofer de la unidad falleció. Agentes del Servicio de Accidentes de Tránsito de la policía investigan las causas del siniestro, que además dejó la casa destruida. La Policía Nacional decomisó cerca de 600 kilos de droga que estaban camuflados en la parte trasera de un camión. Este operativo, denominado Victoria 771, dejó también una persona detenida. No fue un hallazgo fortuito. Fue en realidad el resultado de un trabajo de investigación que duró varias semanas. Los agentes sabían que en este camión que circulaba por la vía Guayaquil-Salinas había un cargamento ilegal. Dentro de él, en un compartimiento oculto, encontraron poco más de 598 kilos de cocaína. La ministra María Paula Romo, en su cuenta de Twitter, destacó la labor policial e informó que en este operativo también fue detenida una persona. Según fuentes policiales, el detenido es extranjero y fue identificado como Byron P. En el operativo, los agentes también decomisaron el camión, 2 motocicletas y 3 teléfonos celulares. A partir de ahora, las investigaciones se centran en encontrar el resto de la organización narcodelictiva a la que pertenecía este cargamento y la que, según fuentes, está operando activamente en el país. Casi en paralelo, la policía informó de otro cargamento decomisado, esta vez en Cuenca. 555 dosis de cocaína fueron interceptadas justo antes de ser enviadas a los Estados Unidos a través de una empresa de courier. La droga estaba oculta en paquetes de chocolates que tenían como destino Brooklyn, en Nueva York. Una mujer fue liberada tras intentar ingresar droga a la cárcel de Cotopaxi. Esto provocó que la policía eleve un reclamo formal a las autoridades de justicia. Nuestro corresponsal Patricio Viera con los detalles. Dentro de un colchón, una mujer intentó ingresar 8.700 dosis de cocaína y 1.500 dosis de marihuana a la cárcel de Cotopaxi. Se trataría de la encargada del área de encomiendas del establecimiento penitenciario. Juan Carlos Salazar, comandante de policía en Cotopaxi, señaló que la acusada fue puesta a disposición de las autoridades de justicia, pero inmediatamente recuperó su libertad. Por el cual hacemos un reclamo formal a las autoridades del casco, porque es el trabajo que realiza la institución las 24 horas del día y lamentablemente aquí no se formuló cargos en contra de esta ciudadana.
En este mismo centro también fue detenido un guía penitenciario que fuera de su jornada de trabajo intentó ingresar 958 dosis de marihuana. Este individuo tenía una actitud sospechosa, nerviosa, por lo tanto se activó nuestro personal policial y revisaron en la mochila que cargaba este individuo. En el doble fondo descosieron las costuras y en el doble fondo encontramos las sustancias sujetas a fiscalización. El sospechoso se acogió al proceso abreviado y fue sentenciado a 20 meses de prisión. Esto mientras continúan los operativos al interior de este centro penitenciario a una semana de la declaratoria del estado de excepción en las cárceles del país. Seguimos informando, el 44% de los asambleístas tiene cuentas pendientes con la justicia. Durante este periodo legislativo se registra el mayor porcentaje de legisladores implicados en actos delictivos. Paul Romero nos informa. Desde el retorno a la democracia hace 41 años, en el Parlamento se han registrado hechos bochornosos de violencia, agresiones, posesión de armas, componendas políticas. Esta asamblea no está al margen de la polémica y enfrenta una crisis ética sin precedentes. Según su presidente César Litardo, 60 de los 137 asambleístas tienen procesos judiciales, es decir, el 43,8% de sus integrantes. Revisemos los casos. Asambleístas sentenciados por la justicia: Viviana Bonilla, Jofre Poma, Norma Vallejo, María Alejandra Vicuña. Detenido: Daniel Mendoza. Con orden de prisión: Eliseo Azuero. Destituidos: Sofía Espín, Ana Galarza. Autoexiliados: Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina. Los demás casos estarían en investigación bajo reserva. El presidente de la Asamblea Nacional debe decirle al país, de esos 60 nombres, cuáles están involucrados en temas penales. Y le corresponde a la Fiscalía acelerar la investigación y acelerar los procesos. Las investigaciones abiertas en contra de los parlamentarios son por varios delitos como crimen organizado, peculado, tráfico de influencias, diezmos. Nos da un mensaje claro de por qué la Asamblea perdió el rumbo, por qué perdió la autoridad moral para fiscalizar, exigirles a estos 60 asambleístas de los que ha hablado el mismo presidente, de que presenten de manera inmediata su renuncia a la calidad de tal. Según Sedatos, la Asamblea tiene el 3% de aprobación y el 2% de credibilidad, el porcentaje más bajo de todas las funciones del Estado. Seguimos con más información. El puerto de aguas profundas de Pozorja cumple un año de operatividad. Sus representantes aseguran que por su tecnología se han consolidado como el primer puerto inteligente de Ecuador. Pero como nos informa Merlin Ochoa, la mayor carga del país se sigue moviendo desde los puertos privados asentados al sur de Guayaquil. Cuando ingresamos al puerto de aguas profundas DP World Pozorja, parroquia de Guayaquil, estaba uno de los 180 buques que han llegado desde el 2019 hasta esta terminal. Su vocera menciona que han logrado acaparar un porcentaje de las exportaciones. ¿Les afectó no estar cerca de las industrias? Justamente porque estamos en Pozorja, consideramos que es un lugar estratégico para traer mercadería de la región. Y actualmente, no por algo, tenemos casi el 30% del mercado del banano que se va a Europa del Norte. Sus instalaciones están ubicadas a más de 1 hora de Guayaquil. Tiene tecnología de punta tanto para el ingreso a la terminal como para la operatividad, lo que según sus representantes lo han consolidado como el primer puerto inteligente del país. Tenemos automatización, tenemos servicio inmediato y tenemos un lado marítimo que nos acerca más al mundo. Actualmente el puerto de aguas profundas funciona sobre 40 hectáreas que corresponde a la primera etapa. Incrementar la infraestructura en una segunda fase dependerá del aumento de las actividades portuarias, pero para ello no hay una fecha específica. Según cifras de la Subsecretaría de Puertos, el mayor movimiento de carga se da en otras terminales de Guayaquil, ciudad por donde pasa el 86% de la carga no petrolera del país. Ahí en el último año se movilizaron más de 2.073.000 contenedores y de ellos el 57% fue por los puertos privados del Ecuador, Azotep.
El presidente de la Cámara Marítima del Ecuador recalca que la presencia de nuevos actores portuarios permite incrementar la competitividad para el comercio mundial. Todo el sistema portuario nacional viene realizando inversiones importantes desde hace algunos años, en mejor equipamiento, infraestructura, muelles y en general toda la red portuaria nacional. Por lo que recalca que durante la pandemia la actividad portuaria no se detuvo, sino que al contrario los puertos de Guayaquil fueron considerados entre los principales de América Latina y Caribe. Así estamos despidiendo, Tania. Más noticias en Televistazo de las 19 horas. Que tengan una buena tarde.